Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Nos sentimos contentos y felices de estar en esta mañana, de compartir siempre un mensaje, sobre todo una enseñanza, que eso es importante cuando hablamos de la palabra y sus enseñanzas. He llamado, o le he puesto como título al mensaje de hoy, precisamente lo que estamos estudiando los días viernes. Tenemos que ser como Jesús. Pensemos por un momento, hermanos, y escuchen el título de este mensaje. Tenemos que ser como Jesús. Si nosotros no somos como Jesús, no podemos llamarnos cristianos o seguidores de Él. Eso tiene que entrar en nuestra mente con un pensamiento claro. Y yo quisiera empezar el mensaje con una pregunta para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Y hermanos, si la respuesta no está, tenemos la oportunidad para reflexionar en esta pregunta en el transcurso del día, en la noche cuando estemos a solas con el Señor. Y la pregunta es, que nos vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros, es: ¿realmente amamos a Jesús? Piénsalo por un momento. ¿Realmente amamos a Jesús? No estamos preguntando a la inversa. ¿Nos ama Jesús? Porque todos van a contestar que sí. ¿Dios nos ama? Claro que sí. Jesús, un mismo Dios, nos ama de una manera grande y maravillosa. La pregunta no es hacia nuestro amado Salvador, sino a cada uno de nosotros. ¿Realmente tú amas a Jesús? Y quiero pedirles que busquemos en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Y este va a ser el versículo o texto básico que vamos a leer para iniciar el mensaje de esta mañana. Dice, si lo tienen listo, hermano de multimedia, tenemos San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 en adelante. Nos ponemos de pie para reverenciar su palabra. Y dice así la palabra en el capítulo 21, versículo 15 del Evangelio de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por esta palabra preciosa, Señor, que llega a nuestra mente, a nuestros corazones, como el día de ayer, de hoy y de siempre, que tú nos preguntas a nosotros en esta mañana. A cada uno de nosotros por nombre: Eduardo, ¿me amas? Enrique, ¿me amas? Alicia, ¿me amas? Hagámonos esa pregunta hoy en esta mañana para saber si realmente tenemos una convicción profunda en nuestras mentes y en nuestros corazones que realmente amamos
al Señor que dio su vida una vez por nosotros en la cruz del Calvario. Edifícanos en esta mañana, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí la palabra preciosa del encuentro de Jesús con Pedro. Tenemos que ver el contexto, si se quieren, desde antes de los capítulos 21, de cómo se desarrolla el Evangelio de San Juan. Y es que, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, había sido crucificado en la cruz del Calvario. Jesús había cumplido los propósitos del Dios divino. Vino a la tierra como hombre, sufrió escarnio, cumplió hasta el último momento con los planes del Señor. Él fue nuestro Redentor. Y cuando lo vemos en su ministerio, desde que nació en Belén de Judá, se habían cumplido todas las profecías. Todas las profecías se habían cumplido en la persona de Jesucristo. Y Él nació y creció. Y su evangelio o su ministerio por 3 años desarrollado, hablando del amor de nuestro Señor y de todo lo que estaba escrito en la palabra, como Salvador del mundo, como Redentor, como Señor de señores, como luz del mundo, como Salvador de cada uno de nosotros. Vemos toda la historia de Jesús. Había nacido, había predicado la palabra y había sido sacrificado en la cruz del Calvario para poder reconciliar al mundo, a la humanidad, con nuestro Dios. Y Jesús, en la cruz del Calvario, estaba a punto de culminar el ministerio o su propósito aquí en la tierra. Pero tenemos que entender que nació, inició con el ministerio, murió, pero también lo más grandioso, resucitó. Y esto es lo que nos hace a nosotros diferentes, porque creemos en el Cristo resucitado, que nosotros tendremos una oportunidad el día de mañana de estar con Él, de que esperamos también su gloriosa venida, porque Él lo prometió también. El asunto aquí, hermanos, es la fe con la que trabajamos. Jesucristo resucitó. Y se le aparece a María Magdalena y a los discípulos en la primera aparición. En la segunda aparición, Él come con los discípulos. Y no solo eso, en esa segunda aparición, Él los bendice y derrama el Espíritu Santo sobre el grupo que estaba ahí. Pero ahora estamos hablando de la tercera aparición de Jesús. Y en esta aparición, hermanos, se le aparece en el mar a ellos, en donde estando con la pesca. Y precisamente el Señor se le aparece a Pedro, al grupo que estaban ahí, varios hermanos, y es en este contexto que está estos versículos que hemos leído. Jesucristo ya estaba muerto, había resucitado, y en esta conversación que tiene con Pedro es ya resucitado. Y habla con él y le dice: ¿me amas? Aquí muchos teólogos hablan cosas y no es el momento, ni tampoco queremos entrar en esos detalles. Pero llama la atención aquí, uno, que ellos dicen que estas 3 preguntas que le hace Jesús es por las 3 veces que le negó Pedro. A Jesucristo lo abandonaron todos. Todos habían abandonado al Señor. Con escarnio, con sufrimiento, con dolor, nadie lo acompañó.
El mismo Pedro fue uno de los fieles de él que lo niega 3 veces. Y él le dice que no lo conoce, que no sabe quién es. Nunca estuve con él. Él niega 3 veces. Y precisamente acá el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. Y es importante, hermanos, porque si usted le puso atención al texto, se está dando cuenta que Jesús, nuestro amado Señor, no le llama por su nombre Pedro, el nombre que le había dado. Le llama con el nombre antes del llamado. Le llama Simón, hijo de Jonás. Las 3 veces le llama Simón. Para recordarnos, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha levantado y de dónde el Señor quiere que tú vivas una vida de entrega y de amor por Él. Y esta pregunta, hermano, nos la hacemos o la tenemos que hacer en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tenemos que creerle al Señor. El creer, como parte de la enseñanza que estamos dando los viernes, ¿en qué tú crees? Hermano, es importante los pasos de fe que tenemos que dar para comprender y entender la amplitud del conocimiento de la palabra y de las enseñanzas de Jesús. Y me llama la atención que Jesús, hermanos, ahí en la cruz, desfigurado, como lo había anunciado Isaías muchos años antes, desfigurado, roto, ensangrentado, ya estaba para expirar, ya estaba para entregar su vida. Y hermanos, en ese momento habían 2 criminales a su lado, ladrones, asesinos, lo que sea. Pero uno le dijo: Señor. ¿Qué le dice? Pensando precisamente en los 2 que estaban ahí. Uno no se arrepiente, el otro sí se arrepiente. Pero sobre todo, lo más importante, a la pregunta que le hace este hombre, le dice el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe de este hombre es la fe, hermanos, que necesitamos los cristianos para vivir como Jesús. Usted tiene que creer, usted tiene que aumentar su fe y de pensar precisamente en estas enseñanzas. Dice acá que nosotros, hermanos, hemos visto a través de la enseñanza de la palabra todos los actos de fe que nosotros tenemos, que no vamos a enumerarlos todos, pero tenemos aquí una enseñanza en Mateo 1:4. En Mateo 1:4, Mateo 8, versículos del 1 al 4. Pueden seguirlo ahí con multimedia. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Usted lo han leído muchas veces y lo podemos leer a la ligera, hermanos. Pero usted tiene que hacer un alto en el camino. Pedir que el Espíritu Santo traiga convicción sobre su vida, sobre la lectura bíblica y su pensamiento. En primer lugar, hermanos, porque este es el primer milagro que hace Jesús en cuanto a sanar un leproso. Es el primer leproso que Él sana. Y hermanos, sabemos, porque ya lo hemos aprendido a través de la palabra,
que a la persona que tenía esta enfermedad era muerte segura y era apartado y echado fuera del pueblo de la ciudad. Nadie podía acercársele a un leproso. Primero por el contagio. Segundo, porque para ellos eso era inmundo, esa enfermedad. Y sin embargo, hermanos, mira la fe de este leproso, que viendo a Jesús, ¿cómo dice que cayó? De rodillas. El Evangelio de San Lucas dice, 5:12, dice el Evangelio de San Lucas, él magnifica la enfermedad, dice que estaba totalmente lleno de lepra. Hermanos, la lepra, cuando dice lleno de lepra, es porque ya los dedos se han caído, las orejas, el pelo. Es una enfermedad terrible. Yo no sé, por ahí escuché una barbaridad que alguien dijo que fue una enfermedad de hace muchos siglos. No, la lepra está hoy en día y hay más de 300,000 casos de leprosos y hay tratamiento para ellos con antibióticos, con medicamentos, pero la lepra todavía está. Pero lo más importante es que tenemos una enfermedad peor que la lepra, que es el pecado. Y de eso nosotros no pensamos a veces, que el pecado como tal, hermano, es una lepra que está consumiendo a la humanidad. Un pecado que usted ve en los periódicos, las barbaridades que se ven, las muertes, la criminalidad, de prostitución, de todo lo que ustedes ven en drogadicción, el mundo criminal que se ven en nuestros países y demás, por el asunto del dinero, de la droga, etcétera. O sea, el pecado como tal es una lepra en el siglo XXI y nos ataca a todos. Pero hay antibióticos, hay sanidad en Cristo Jesús, porque Él es el sanador, el maestro de maestros. Sin embargo, llama la atención en este pasaje es la fe. Si tú lo ves en Mateo, lo ves en Lucas, lo importante aquí es la fe de ese hombre, hermanos. Ese hombre no conocía la palabra, o tal vez sabía, era un judío. Pero lo importante, hermanos, es que a él no le importó que lo quitaran, que lo golpearan, que lo mataran por arrimársele a Jesús, sino que Jesús dice que al instante se fue la lepra. Y si no tenía dedos o se había perdido parte de su cuerpo, fue restaurado por el amor y la misericordia de nuestro Señor. Eso es fe, hermanos. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que romper con todos esos estereotipos de que no puedo hacerlo, de que no puedo lograrlo. Ahí mismo, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 8 también, en el versículo 5, ahí mismo donde estamos, Multimedia, capítulo 8, versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y mire la respuesta de este varón. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vea qué fe, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, la fe hace la diferencia. La fe para sanarnos, la fe para hacer milagros, la fe para vencer en el nombre de Jesús. Hermanos, es la fe la que nos sostiene. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de todo su ministerio
de toda su palabra maravillosa, de lo que teníamos nosotros que hacer. Y si nosotros seguimos, no terminaríamos buscando ejemplos de fe que el Señor desarrolló en su ministerio. Pero en cada proceso que nosotros vemos, hermanos, la palabra tiene la respuesta. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ser como Jesús, hermanos, significa ser como Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Hermanos, decía el pastor hace poco en una charla que teníamos, y es cierto, para ser como Jesús, primero tenemos que pensar como Jesús. Y lo segundo, tenemos que, ¿cómo? Actuar como Jesús. Si tú no piensas como Jesús, si tú no actúas como Jesús, no puedes llegar a ser como Jesús. Así de fácil. Así de fácil, hermano. Usted no puede decir que es seguidor de Cristo si sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si tu mente está en la música mundana, si tu mente está en las actividades del mundo, si tu mente está en otras cosas que no agradan a Dios, no estás pensando como Jesús. Y si tu actuar tampoco es un ejemplo, un testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, entonces tampoco vas a llegar a ser como Jesús. Si tú actuar es andar chismorreando, andar en cosas que no edifican, tú no estás actuando como Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? Con poder. ¿Cómo actuó Jesús? Con autoridad. ¿Sabes por qué no hay autoridad en el pueblo de Dios? ¿Sabes por qué no hay no solamente poder en el pueblo de Dios? Porque no están actuando como Jesús. Porque su mente no se está llenando de Jesús. El pasar 3 horas o 4 horas en la televisión o en programas, hermanos, pero no son capaces de leer la palabra, escudriñar la escritura y ver todos los ejemplos y todo lo que el Señor habla en nuestras vidas. Es una manera de vivir y de ser como Jesús. Jesús nos llamó. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús en su ministerio? De amor. Esa fue la primera parte, amor. Compasión tenía Jesús y se dolía del dolor ajeno. ¿Cuándo analizaste tu vida si tu pasión por las obras del Señor ha crecido? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste amor a otras personas? Hermanos, a veces en los detalles que hacemos cada día tenemos que manifestar toda esa grandeza del Señor. Yo digo, hermanos, y esta es la parte que viene acerca de los talentos. Qué terrible cuando la palabra dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ahí vemos la otra parte que dice: Señor, nunca me vestiste, nunca me visitaste en la cárcel cuando estaba enfermo. ¿Cómo lo explica la palabra? Ustedes se lo saben hasta de memoria. Y dice: ¿cuándo pasó eso que no tenías para vestirte, para comer, para atender? Dice que si no lo haces por uno de los más pequeños, por tu prójimo, no lo has hecho conmigo. En la oportunidad que estaba hablando con unos jóvenes en la otra iglesia, hablaban de grandes proyectos. ¿Ok? Sentémonos y veamos. ¿Y cuáles eran sus proyectos? Hacer una figurita acá, un drama. Todo está bien, hermano. Todo está bien. Pero quiero que le diga una cosa, y me da pena, no pena, me enorgullece.
con amor lo voy a decir. Lo que decía era que iba a tomar el nombre de Alquícer, de María Fernanda, Rodolfo, y no los he mencionado ni mucho menos, pero ha llegado a mi mente y a mi corazón. Hermano, a veces tenemos que estar por algunos asuntos especiales, un tratamiento médico, y hace como un tiempo, 2 meses, menos, tuve unos exámenes un poquillo terribles, dolorosos, y no podía ni caminar muy bien, y me venía agarrando por la pared cuando salí del hospital. Pues estaba, y digo, Señor, hubiera sabido que esto era tan duro hoy, hubiera traído a alguien para que manejara, pero ni modo. Y me alenté y digo, ahí voy, pero yo camino y voy, en el nombre de Jesús. Hermano, cuando escucho una voz angelical, Rodolfo, María Fernanda, hermano, en el sótano del hospital, dice, te hemos visto cómo vienes, móntate al carro. Le digo, no, es que no, y un gesto de amor increíble, porque hermano, hasta la comida me pagaron. Gracias, hermano. No, es que no había comido nada porque estaba en ayuno para el asunto de los exámenes. Pero le digo cómo Dios tiene cuidado de todo. Y sabe, hermano, ¿por qué me los topé en el hospital? Porque su niño Lucas, que nació con 6 meses, con menos de 6 meses, estaba siendo operado otra vez en el hospital. Y me quedé con ellos. Y ahí estuve con Lucas 2 horas en lo que Rodolfo descansaba y dormía. Pues ahí hice todo el día en el hospital. Y hermano, es importante, ¿sabe por qué? Porque nos dio la oportunidad de orar por los niños. Y hermano, le dije a los jóvenes de esa iglesia, ¿saben? En esa sección, docenas de niños con equipo especial que necesitan oración. Mientras salía Lucas de la operación, me quedé ahí, hermano, donde traían a otros niños con cáncer, leucemia, y entraban al equipo ahí. Y habían 2 o 3 que llegaron a la sala de operaciones porque son de los que estaban internados con quemaduras terribles, hermano, en todo el cuerpo. Y observaba y le dije, y pensé, hermanos, a los jóvenes de esa iglesia, hoy a los jóvenes de esta iglesia, ¿quieres un compromiso con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un enfermo en un hospital? El Señor lo dice. ¿Cuántas veces oraste por un enfermo? ¿Cuántas veces? Hermano, aquí en la iglesia hay varios enfermos. No hace falta decir los nombres. Pero usted en su casa, orando y clamando, el Señor escucha la oración del justo y sabe que hay poder en la oración y que Cristo todavía ayer, como hoy, como siempre, sigue salvando, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Y nosotros tenemos que ser semejantes a Jesús. Tenemos poder a través del Espíritu Santo. Tenemos palabras de aliento para aquel que no lo tiene. Pero no visitamos los hospitales. Hablaba con el hermano Mario, y disculpa también, Mario, que te ponga de ejemplo. Mario tuvo una crisis y lo operaron la semana pasada, antepasada. Casi que los dos estábamos en el mismo hospital a la misma hora, siendo operados porque a mí me encontraron unos tumores. Fue una situación ahí, tuvieron que operarme. Y eso no evita, hermano, al contrario, seguir pregonando el evangelio del Señor. Y Mario en ese hospital me comentó que había una persona ahí en el cuarto de él, porque nos dan la oportunidad cuando estamos en el hospital, bendecir a otros, hablar con nosotros. Y la persona que estaba con Mario en el hospital, el compañero de cuarto, decía, y Mario es testigo aquí, no estoy negando, yo solo quiero morir, quiero morirme, no quiero vivir más. Solo, ¿cierto, Mario? Sin familia, sin nadie que lo visite, nadie, un extranjero solo, abandonado ahí en el hospital. Y sin embargo, Mario fue utilizado por el Señor
para darle palabras de aliento, palabras de salvación, palabras de sanidad. Al extremo, hermano, que ese hombre volvió a la vida, volvió con un interés de vivir. Al extremo, hermano, que no quería que Mario saliera al hospital, pero Gela se lo quería llevar para la casa ya tenía varios días ahí. Donde tú vayas, tú haces la diferencia. En el trabajo, en los hospitales, en todo lugar, hermano. Tenemos que dejar de jugar a las cosas pequeñas, de hacer cuadritos, hacer esto. Vayan un equipo a visitar enfermos. Vaya un equipo a visitar las cárceles, hermano. Están llenas las cárceles. Y la palabra nos dice a nosotros, estuve preso y no me visitaste. Qué dolor, hermano, más grande. Como maestro, en California me tocaba trabajar en los centros de detención juvenil. Hay pandilleros de 13 años, 14 años, niños, hermano. Y ellos tienen que aprender también, graduarse de su high school ahí dentro de la cárcel. Y hermano, qué dolor tan terrible ver muchachitos de 10 años, 11 años, abandonados por sus padres, hijos de foster home, hogares de crianza, padres alcohólicos, abusivos, drogadictos. ¿Qué se puede esperar de esa generación? Y se sentían tan felices cuando llegábamos, porque había palabra para ellos. En Tijuana, en California, pero hablo de la frontera, en Tijuana, los jóvenes los organizábamos. Íbamos a 3 orfanatos que había en Tijuana. Siempre íbamos a Tijuana, a los orfanatos. Y llevábamos juguetes, y llevábamos papel higiénico, llevábamos cosas básicas que ellos necesitaban en estos lugares. Y hermanos, es increíble el dolor que tú encuentras ahí en esos lugares. Un dolor terrible. Docenas, cientos de niños sin padre, abandonados, esperando ser adoptados. ¿Y sabe qué es el problema, hermano? ¿Cómo es que trabaja la estadística? La estadística nos dice que los niños de menos de 1 año son los primeros que se dan en adopción. Después de 2 años a 4 añitos es el segundo grupo, pero va disminuyendo. La gente ya no quiere de 7 añitos, no es si ya viene maleado, no, ese 12 años menos. Así es como pensamos, hermano, socialmente hablando, porque esas son las estadísticas que manejamos. Y yo recuerdo que un niño ahí, rubio, güerito, le dicen los mexicanos, y le comentaba a mis hermanos, que me decía, hermano Eduardo, cuando llegábamos todo el equipo, ya usted es la 4ª vez que viene, ¿y cuándo me va a adoptar? Y entonces a uno, en esos momentos, hermano, si tuviera que adoptar, hermano, tendríamos 100 en mi casa, no es posible adoptar tantos, ¿verdad? Pero el niño, en su inocencia, es que aquí a mí ya tengo 2 años, nadie me quiere adoptar. No, porque ya tiene 7 años. Ya casi nadie quiere niños de esa edad. Entonces, y es que pensamos, hermano, y lanzamos la misma pregunta que le dice el Señor a Pedro, a Jonás, a Pedro. Y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Tú no puedes parecerte a Jesús si en tu corazón no hay pasión por las almas. Si no hay pasión por el que tiene necesidad de ser atendido, del que está en un hospital. Yo pienso, hermanos, por alguna razón, hay un dicho ahí que no me gusta, pero dicen que el gato tiene 7 vidas, pues yo en este caso es la 14 y todavía estoy vivo, ¿verdad? Todavía me mantengo, pero por la misericordia y la gracia de Dios. Y si cada vez que estaba en estos lugares es para bendecir a otros, gloria al Señor. Bendecimos a Lucas, claro que sí. Bendigo a Rodolfo,
Bendigo a María Fernanda porque sé el esfuerzo que están haciendo, la entrega por su niño, el estar en el hospital todo el tiempo con Lucas para lograr que haya llegado hasta como ha llegado hasta este momento por la gracia y la misericordia de Dios. Y sin embargo, ahí donde los veía, me conmoví, hermanos, de que con todo y todo, y sus pruebas y sus luchas, dijeron, heme aquí, Señor. Y vinieron a servir a los jóvenes. Aún muchos que estamos bien, que tenemos buena salud, que tenemos buena situación económica, que estamos muy bien, no somos capaces ni siquiera de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. No quieren servir. Y tú dices que amas a Jesús. Veamos la pregunta de nuevo. Veamos la pregunta de nuevo, porque no se nos puede olvidar, hermano, lo que el Señor dice. Dice acá, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. La pregunta es para usted, hermano. ¿Me amas? Porque si tú me amas, ¿cómo tú amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo tú los amas? ¿Sientes eso en tu corazón? Ese amor filial. Y tú estás dispuesto a dar por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, todo. Y dices que amas a Jesús. ¿En qué medidas amas a Jesús? ¿Al mínimo? ¿A no hacer su obra? ¿A no pensar como Él? ¿A no actuar como Él? No puedes llegar a ser como Jesús. Entonces, tú te descalificas en esta pregunta porque tú no amas a Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la palabra nos enseña que Dios nos ama. Que Dios desde que creó el mundo, Él nos ama. Nos ha amado desde la creación del mundo. Desde la creación del hombre. Dios se ha manifestado al hombre en un amor especial para él. Y le dice, aquí estoy. Y dice la palabra que en el huerto del Edén, Adán hablaba con el Señor. Y Dios aparecía. La persona de Dios o Jesús o el Espíritu Santo aparecía. Y que nos crió con un objetivo, con una condición. Que fuéramos, ¿para qué nos creó el Señor? Para alabanza, honra y gloria de Él. Gracias, hermano. Para eso nos crió. Tú lo alabas, tú lo glorificas, tú vives para su reino, haces lo que tengas que hacer para el reino que está como promesa para nosotros. O quieres vivir en este mundo y tu reino es este mundo y no el mundo que el Señor ha preparado para nosotros. Vives muy tranquilo. Vives muy calmado. No hablo por ustedes, digamos que por los que no vinieron, hermanos. Nos mueve el amor de Jesús. Porque si no nos está moviendo el amor de Jesús, jamás vamos a llegar a ser como Él. Hermanos, aquí pudiéramos seguir hablando de todas las enseñanzas. Pero sé que ya son las 11 de la mañana, pero hermano, Jesús nos llama a pensar como Él, a perdonar, a ser amorosos, a creer en su palabra. Dice que nos quiere que nosotros actuemos como Él actúa. ¿Cómo? Con poder, con autoridad. Él oraba, hermanos. Él buscaba la palabra. Escudriña las escrituras, dice la palabra. Pero sí. Tú eres seguidor de Jesús y no lees tu palabra, entonces el Señor no te va a hablar a través de la palabra porque no la estás leyendo. Él te revela grandes misterios en la palabra. El Espíritu Santo te habla. Hermanos, lo que mencionaba el hermano Rodolfo, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Señor, ¿qué voy a hacer? No puedo manejar el carro, pero ayúdame. Y ahí estaba la voz del ángel que el Señor envió. El Señor contesta. El Señor tiene cuidado de sus hijos.
El Señor ama. Dijo el hermano Gio, al dador alegre, aquel que con amor y con alegría y con regocijo llevamos su palabra, sus enseñanzas, su amor. Creer es la base de nuestra relación exitosa con Dios. Si tú quieres tener una relación exitosa con Dios, tienes que aumentar tu fe. La fe es dada a la medida, hermano Antonio. A medida es la fe que nos da el Señor. Pero no puede el Señor darle a nadie una fe que no busca, una fe que no necesita, una fe que no pone en práctica. Entonces, hermanos, dice acá, tenemos que creer para ser como Jesús. Tenemos que pensar como Él, actuar como Él actuaba. Todo eso, hermanos, para configurar lo que Jesús quiere para nuestras vidas, para nuestras enseñanzas. El Señor nos ha dado dones a todos. Tú tienes dones. Tú tienes talentos. Dice la palabra que Él a todos nos dio dones y talentos. ¿Y qué dice la palabra en Romanos? Que los dones son irrevocables. Hermanos, Dios te dio un talento, Dios te dio unos dones y son irrevocables. O sea que tú los tienes. ¿Recuerdan? Precisamente cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, no le está diciendo, Pablo, yo te lo voy a avivar. No. Aviva tú, Rodolfo. Aviva tú, Bernice. Aviva tú el don que hay en ti. Eres tú el que lo tienes que avivar. Pero hermano, los dones y los talentos son para ponerlos al servicio del Señor. Y si tú no pones esos talentos, esos dones al servicio del Señor, el Señor, cuando esté delante de tu presencia, te va a decir, ¿qué hiciste con los dones y con los talentos que yo te di? Hoy, hermano, llamo a reflexionar si realmente tú amas a Jesús. Hermano, cuando yo iba para el quirófano, había un equipo médico ahí y me dijo la doctora, una de las anestesiólogas, y me puso un brazalete amarillo. Le digo, ¿y esto? Es que ese brazalete amarillo es porque ahí dice, all risk, usted es un paciente de alto riesgo. Digo yo, Dios reprenda todo eso, en el nombre de Jesús yo soy sano. Y hermano, de alto riesgo, sí, que el corazón, que tengo sí, problemas con la presión alta, problemas con la diabetes, con lo que tú quieras. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro victoria. Y cuando me dice, entonces hermano me dice, cuando veo que llega el equipo me dice, necesitamos, me dice, ya encontramos los tumores, tenemos problemas, tenemos que operar de inmediato. Necesitamos un familiar suyo que firme aquí. Y le digo, no tengo. ¿Alguien? Primo, un tío. No tengo a nadie. Hermanos, insistió el doctor, le digo, usted no entiende, yo estoy solo aquí en esta ciudad, no tengo a nadie. Aparte de mi Señor y Dios y mis hermanos de la fe, pero no tengo ningún familiar. Me dice, no podemos ver, yo firmo por mí mismo. Yo firmo y vamos para adentro con la operación. Comentándole a un hermano, pues cuando estaban allá en el hospital, Antonio, que estuvimos allá, me dice, yo hubiera firmado. No se atreva a hacerlo, hermano. No se atreva. Yo vengo de un lugar con 2 casos muy conocidos de que firmó y la persona no salió viva de la operación. Y cuando llegó a la familia, ¿quién firmó aquí? ¿Quién eres tú? ¿Quién te autorizó a firmar acá? Vinieron las demandas y vinieron los problemas. Usted no puede firmar sobre su responsabilidad sobre la vida de una persona que no es familia suya. Mucho cuidado. Muy tranquilo iba, hermano. Y entonces digo, Señor,
si yo despierto en el otro lado, yo espero, Señor, estar delante de tu presencia. Y me has dado la oportunidad de pensar, Señor, ¿a quién le debo? Y solo a mi mamá es la que le debo. Y entonces me quedé pensando, hermanos, Señor, he odiado, tengo enemigos. No, Señor. Señor, cometí un pecado grave. Señor, yo estoy listo. En paz, en tranquilidad y gozo. Pero a la par mía, hermano, habían 3 que iban para el quirófano, llorando, angustiados, preocupados, aterrados. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús en su corazón. Porque no conocen del Dios Altísimo. Y aquellos que conocimos la palabra, sabemos que el otro lado está mejor que este lado. Y que tenemos la paz porque estamos al encuentro del Señor. La pregunta es esta, hermano. Si hoy fueras tú al quirófano, vi la gravedad del hermano Mario, que venía, como me explicaba él, con ese dolor tan terrible, casi como decía él, sentía que se moría. Y ahí pensamos, Señor, estamos preparados. Hoy es tu día. Hoy es tu día, hermano. Piensa, ¿estás preparado con el Señor? ¿Estás preparado para irte con el Señor? ¿Tú tienes una relación con el Señor? ¿Estás imitando al Maestro? ¿Estás viviendo para el Maestro? ¿Piensas como Él? ¿Quieres ser como Él? Hermano, que esta pregunta que le hace Jesús a Pedro, la llevemos en la mente, en nuestro corazón. ¿Me amas? ¿Me amas realmente? Pero si en tu corazón hay maldad, si en tu corazón hay egoísmo, si en tu corazón no quieres servir al Señor, si en tu corazón no visitas ni un enfermo, si en tu corazón no visitas ni una cárcel, si tu corazón ni siquiera se congrega, hermano, si congrega a veces hasta una vez al mes o viene poquitas veces, ni siquiera pagas el precio para estar en el santuario y tú quieres que el Señor te bendiga. A veces estamos muy cómodos porque tengo a mis hijos, tienen todo lo que necesitan, tengo la casa propia, no ocupan nada. Buscamos a veces un evangelio cómodo, hermano, y se nos olvida la necesidad que tienen muchos atrás. Yo les quiero pedir, en cierta manera, hoy, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, un reto. Primero el ministerio, a Roca Eterna. Y aquí cuando digo un reto a Roca Eterna, es un reto a la congregación, a cada familia aquí representada. Un reto a cada líder de Roca Eterna, a cada diácono, a cada anciano. Un reto de Roca Eterna. No se queden conformes. No se sientan conformes. Hermanos, hay mucho trabajo. Mucha es la miel, dice Jesús, y pocos los obreros. Y mi lanzamiento es este. ¿Hay un ministerio carcelario aquí? No. Pero tenemos hombres de fe que pueden ir a las cárceles. Hay un ministerio para visitar enfermos, grupo organizado que visita enfermos en los hospitales. Podemos hacer más todavía, hermanos. Vi aquí por los puentes gente homeless, gente abandonada con suéter, y cuando veo que parqueó una ven y era una iglesia, jóvenes se bajaron, y a todos los que estaban ahí debajo de los puentes en Detroit, cuando venía del hospital, les estaban llevando comidita caliente a todos los homeless, y suéter les daban y abrigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste algo por el prójimo? Qué bueno un ministerio, hermano, que se organizara aquí también de grupos familiares o células, ministerios en cada ciudad,
ministerios educativos, ministerios transformadores de vida. Hermanos, piense y medite hoy que este ministerio le está abriendo las puertas a ustedes en la educación, en la enseñanza, abriendo los espacios para testificar de Jesucristo los viernes en la enseñanza. La iglesia ha pagado el precio para los libros, para el material. Tenemos que aprovechar. Inauguramos el curso de computación, hermano, para todos los hermanos. Y llegaron 10 o 15. Y yo me imagino que es que todos saben computación y que nadie necesita. Sin embargo, no quiero mencionarlo aquí, pero el pastor fue el que lo mencionó. Que estaba predicando en otra iglesia, dando un mensaje a otra iglesia, seminarios educativos para 3 iglesias. Hermanos, si aquí llegaban 15 o 20 para el seminario educativo, en las otras iglesias me llegaban 40 y 30 y 50 personas. Y me gozo, hermano, porque nadie me detiene a mí de llevar la enseñanza y la palabra a cualquier lugar que lo necesite. Y pregunté por computación lo que estábamos realizando. Se inscribieron como 30, 40 personas en los otros lugares. Y aquí 10 o 15. Nosotros tenemos un reto y un compromiso. Y es dejar de ser indolentes y de entender y comprender que para servir al Señor, que para amar al Señor, tenemos que dar un paso de fe, que tenemos que trabajar para Él, hermanos. Vamos a dejar aquí el mensaje porque sé que son las 11:10 y ya el tiempo pasó. Pero de todas maneras, hermano, en los talentos y en las formas que aprendemos a hacer como Jesús, actuar como Jesús, hoy es un llamado. Llévate esa pregunta para tu casa. No que Dios no te ama, Dios te ama, Jesús te ama, eso lo sabemos. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú amas a Jesús? Esa es la pregunta. Y si tú amas a Jesús, la respuesta es muy sencilla. Estoy siendo como Jesús y estoy haciendo la obra de Jesús. Y si tú no estás haciendo nada, o si tú no estás viviendo una vida como quiere Jesús que tú la vivas, tú no amas a Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que el Señor nos ayude y podamos comprender y entender, hermano, que tenemos un reto para seguir hablando de su palabra y llevando su mensaje a todo pueblo, lengua y nación. Porque eso fue el mandato de nuestro Señor Jesús. Llevar su bendita palabra a todo lugar para que otros puedan llegar a ser también salvos, como tú y como yo. Pero no para que seamos salvos, para guardarlo aquí como en la maleta, la salvación. No, somos la luz del mundo. Somos los llamados a llevar ese mensaje a ese mundo perdido que está afuera. Que el Señor me los bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre amado que estás en los cielos, tu palabra preciosa y linda, Señor, nos llena día con día. No sabemos, Señor, el día de mañana, si es hoy mi último día, si es mañana, Señor. Pero del fondo de mi corazón, Señor, que cuando eso pase, pueda decir, Señor, quise ser como tú, hice tu trabajo, Señor. En mis condiciones, en mis fuerzas, en las de fuerzas de cada hermano, pero hacemos, Señor, lo que tú nos has mandado. Padre bendito, toca el corazón de cada hermano y hermana en esta congregación maravillosa, linda como es la familia de Roca Eterna. Toca el corazón de cada uno y comprenda, Padre, que debemos dejar de quejarnos tanto, que debemos, Señor, de dejar de criticar tanto, que debemos de dejar, Señor, todas esas cosas que a ti no te agradan, Padre. Que podamos comprender que tenemos la salvación en Jesús, que tenemos promesa de vida eterna, que tenemos promesa que tú vendrás por tu iglesia, Señor amado.
que tenemos promesa de que tú, Señor, nos das autoridad, que tú nos das poder para echar fuera demonios, para hinchar enfermedades, para sanar los enfermos. Padre, activa nuestra fe. Activa, Señor, la fe de cada hermano en este lugar. Que no se sienta conforme, Señor, a cómo llegó. Que no sea un conformista, Padre amado. Y que también puedan dar el paso de fe para llevar amor al necesitado. Que tengamos pasión por servirte, Señor. Compasión por el necesitado. Oh Cristo de la gloria. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Jesús, tú dejaste a tu Santo Espíritu, Padre, para que nos redarguyera, para que nos diera convicción de pecado. Hoy proclamo que el Espíritu Santo tuyo, Señor, que tú dejaste, es derramado en este día y en esta hora sobre cada mente y sobre cada corazón en esta hora, para que no salgan iguales, Señor amado, y tengan un compromiso con el Cristo resucitado. Y que en la pregunta que le hiciste a Pedro, hoy podamos decir como dijo Pedro: tú sabes que te amo, Señor amado. Tú sabes que te amo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Gracias, hermano. La red ahora está más cerca de ti. Desde ahora, estés donde estés, te sentirás más cerca de nosotros. La Iglesia Cristiana La Roca Eterna te invita a conocer nuestra nueva aplicación móvil. A través de ella podrás recibir nuestros sermones, devocionales, lecturas diarias y mucho más. Además, conocerás nuestra agenda de actividades y te mantendremos informados sobre nuestro ministerio. Esta es tu oportunidad. Descárgala hoy y comparte esta bendición con tus familiares y amigos. Bienvenido seas a la familia de la red. App disponible totalmente gratis en Google Play y App Store.